hemos montado. Y antes de empezar con lo que va a pasar hoy, me gustaría pediros que si os gusta esta serie, no os olvidéis de suscribiros al canal y también de darle like al vídeo para que puedan llegar nuevos ainuitos al canal y descubran esta telenovela maravillosa que nos hemos montado y que me encanta. Y bueno, tenemos aquí a Adrien, que está guapísimo con los ojos azules y de blanco, pero ahora mismo estamos en un momento serio, así que no me puedo fijar en eso. Estamos en mitad de la noche, son casi las 3 de la mañana, estamos en la residencia de Marinette, que está aquí arriba, seguramente estará durmiendo tranquilamente la pobre. Vamos a subir y vamos a ver qué pasa. Recordemos que ahora mismo Adrien está fuera de sí y a partir de ahora lo voy a llamar Cat Blanc, porque este realmente es Adrien, pero no, porque está controlado por Lepidóptero, así que tengo miedo. Vamos a entrar, es que ni se lo ve venir la pobre, voy a ver qué hace, va a ver la tele, va a comer. ¿Qué va a comer? ¿Pollo asado? ¿Eso es pollo asado? Sí. Y se sienta, no nos ha visto ni llegar. Madre mía, tengo muchísimo miedo. Estamos dentro y ¿dónde está todo el mundo? Están aquí viendo la tele y Marinette está ahí con su gorrito súper mona que está despierta. Marinette, ¿por qué estás despierta? Haberte encerrado en tu habitación. Es que ni se imagina lo que va a pasar, pero bueno, vamos a por ella. Vamos a darle a pelear y allá que vamos, a apagarme la tele que no me entero. ¡Se están peleando! ¡Socorro! ¡La señora en bragas y todo! ¿Quién va a ganar esta pelea? ¡Ay, Dios mío! Madre mía, que se están pegando. ¡Ha ganado Cat Blanc! Obviamente está acumatizado y es más fuerte que ella. ¡Está atontada, Marinette! ¡Ay, Dios mío! Marinette no tiene ni idea de que este en realidad es Adrien. Está súper enfadada. ¡Regalo mezquino! Pero ahora nos vamos a ir a por Luca. ¡Declararla enemiga! ¡Vamos a hacerlo! ¡Socorro! Increíble que haya ganado la pelea, porque Marinette todas las peleas que había tenido había ganado. ¡Oh! ¡Esto es una batalla campal! Marinette y Adrien ya han tenido bastante. Ahora son enemigos. ¡Que me muero muerta! Pero bueno, antes de que se acabe la noche, Marinette ya ha tenido su merecido y ahora vamos a por Luca. Que Luca va a ser el que... Mira, Marinette se va. ¡Se va a su cama! ¡Oh! Está huyendo, se ha encerrado en su habitación y es buena, pobrecita. Vámonos a buscar a Luca, que ahora le toca a él. ¡Oh! ¡Ya estoy aquí! Y está Luca aquí fuera, con su hermana y todo. Pero atención, que ahora vamos a ir un paso más allá y las cosas se van a poner muy feas. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Arrebatar cabello, que le puedo dejar calvo! ¡Socorro! ¡Patadas de taekwondo! ¡Vamos a hacer eso! ¡Madre mía! Me da mucha pena Luca, pero claro, ahora mismo Cat Blanc solo quiere venganza. Que le está haciendo de todo para allá, ¿no? ¡Mirad cómo le ha dejado la cara! ¡Oh! ¡Le ha roto la ropa y todo! ¡Socorro! ¡Le ha dado una super paliza! No me lo puedo creer, yo creía que no iba a ser para tanto. ¡Madre de Dios! ¡Tirarle sangre! ¡Súper random todo! ¡Mirad a su pobre hermana que está llorando! ¡Le hemos dado la paliza del siglo! Voy a subir a ver qué hace. ¡Adelante! ¡Madre mía! ¡Qué exageración! ¡Míralo! ¿Dónde va? Voy a ver qué hace. ¡Míralo! ¡Está súper asustado! ¡Lo está pasando mal! Bueno, vamos a cambiar el control a Marinette porque necesitamos que Ladybug haga algo. Necesitamos aquí que alguien pare esto. ¡Socorro! Madre mía, no me esperaba nunca que iba a ser para tanto. Y encima es Navidad. Estamos aquí y Marinette está fatal. No está ahora como para pelearse con nadie, pero bueno, aún así vamos a
No la veo, no está. Hoy cuando la necesito no está. Solo está la señora en bragas. Adia. Es que no entiendo nada. En fin, pongámonos en camino. Vamos a llamar a Luca a ver si nos cuenta cómo está o yo qué sé. Vamos a charlar con él y vámonos a su residencia a buscarle y a salvarle la vida. Estoy durmiendo, dice. Hombre, con la paliza que le han dado, le entiendo, sinceramente. Pero pongámonos en camino que no hay tiempo que perder. ¿Veis esta cara? La cara del pánico. Está así. Los ojos se le van a salir de las órbitas. Y por aquí está la hermana de Luca, que tiene que estar súper preocupada, la pobre. Y un señor random que no sabemos quién es. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué está pasando. ¡Ayuda! ¿Dónde está Luca? Estará por aquí el pobre fatal. Mira, está todo el mundo llorando. ¡Luca! ¿Luca, estás bien, hijo mío? Madre mía, está fatal. ¡Que está aquí todavía! ¡Cat Blanc! ¡Tengo miedo! Bueno, vamos a ver cómo está Luca y ahora peleamos con Cat Blanc o yo no sé qué hacer. Besar en la mejilla. Mira, los está quedando dormido, pobrecillo. Ay, Dios mío, qué miedo. ¿Dónde va? Dile algo. Dile algo. Ladybug, por favor, corre. ¿Estás bien, Luca? No está bien, se está mirando al espejo, está fatal. Bésale o algo, que se anime, por favor. Mírala, está fatal. Ladybug está en shock, llorando y todo. Un robot, pero el robot que ha venido, socorro. Mírala, está fatal, encima está tontada. Es que no estamos ahora para pelear con nadie. Y mirad esto. Bueno, ahí se están besando como si no hubiera pasado nada. Y al robot, ¿qué le pasa? Está roto. En fin. Aquí está Cat Blanc hablando con Samaria. ¿Pero quién es Samaria? Está muy enfadada porque ha visto lo que han hecho con Luca. Madre mía, estamos fatal. Procedemos a decirle 4 cosas. ¿Sabéis qué pasa? ¿Veis que Cat Blanc se está asustando? Porque ya sabéis que Cat Noir, que es en realidad Adrien, siente algo por Ladybug y ahora mismo no la está viendo como Marinette, la está viendo como Ladybug. Así que a lo mejor... ¿Qué hace? ¡Qué susto! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! ¡Que está enfurecido! A ver si le va a dar un infarto. En fin, ahora mismo él la ve como Ladybug, no como Marinette, entonces no la odia, está enamorado de ella. Y aunque está acumatizado, a lo mejor esta es la manera de salvarlo. Sinceramente creo que no podemos hacer mucho por el momento. Vamos a cuidar un poco a Luca, que no sé dónde está aquí el pobre. Intenta hacer como que no pasa nada, pero sí pasa. ¿No podemos curarle o algo? No sé qué hacer. Abrazar con afecto. Vamos a intentar animarle aunque sea. ¡Socorro! Mirad qué bonitos que son. Tiene la cara fatal. Es que le ha dado el palizón del siglo. Real que me he quedado en shock cuando le he visto dando patadas. En fin, hemos conseguido que Cat Blanc no ataque a Ladybug. De hecho está ahí llorando, no sé qué hace. Pero bueno, vamos a aprovechar que está distraído para irnos a casa. Me voy a llevar a Luca porque está en peligro y tenemos que tenerle protegido en nuestra residencia, aunque sea que se quede en nuestra habitación. En fin, vámonos ya. Dejamos ahí a Cat Blanc distraído con el robot y todo. Es que no sé qué sucede, de verdad, pasan unas cosas. Volvamos a casa. Con Adrien Agreste, Cat Blanc, no, por favor, vamos con Luca. Vámonos con Luca, como tiene la carita, pobrecillo. Mira lo que ha venido otra vez, vámonos corriendo porque si no se va a liar otra vez. Ya estamos aquí, felices por haber escapado, pero todavía con miedo. Vamos a nuestra habitación y vamos a dejar aquí a Luca. Le voy a dar permiso para entrar porque sabéis que tengo la puerta bloqueada. ¿A quién dejo pasar? Es que van a entrar todo el mundo. Quitar cerrojo para sí en concreto. Eso, para Luca, oye, no me deja. Me parece fatal y una falta de respeto. Pero vamos a entrar dentro y cerramos la puerta. Vamos a tener a Luca encerrado. Pero es que, ¿qué hacemos si no? Hay que tenerle encerrado un tiempo hasta que arreglemos esta situación. Vente aquí, Luca, con nosotros. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Te tienes que quedar aquí, ¿vale, Luca? Yo lo siento mucho, pero voy a bloquear la puerta porque tengo que arreglar esto. ¿Qué hace? ¡Que se ha roto el cuello! ¡Socorro! Marinette tiene muchísimo sueño. Ahora no estamos para dormir ni nada porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero no me llega para la poción de quitasueños.
momento Luca está protegido y por aquí viene Chloe, súper triste. ¿Qué hace aquí? Y también está Alia. A lo mejor Chloe ha venido a contarnos algo porque está súper triste. Vamos a esperar a que salga. Quiero que salga. ¡Consolar! Que está Chloe ahí metida porque ha venido a ver a Marinette. Ha venido a ver a Marinette, pero bueno, de momento se va a encontrar solo con Ladybug. A ver, Chloe, necesitamos que salgas de ahí, que tenemos que hablar contigo. ¡No sale! Oye, sal de ahí, por favor. No sale, ¿eh? Y Marinette se encuentra fatal, la pobre. ¡Socorro! Está fatal. Tenemos que dormir y de todo, pero es que no podemos dormir. Y a ver qué quiere Chloe, porque para algo habrá venido. Pero está ahí encerrada y no sale. Está llorando un montón. ¡Socorro! Quiero hablar con ella, a ver qué pasa. Por fin ha salido. Aquí está Chloe de incógnito, porque está con las gafas de sol que no se le ven ni los ojos. Y está súper triste y apenada. No sé qué sucede. A lo mejor Chloe se siente mal por lo que hizo y quizás va a contarle toda la verdad a Marinette, aunque Marinette de momento no está aquí, pero a lo mejor podemos convencerla de que se lo cuenta a Ladybug. En fin, voy a ser un poco mala y lo voy a dejar aquí. Ya veremos en el siguiente episodio cómo arreglamos esta situación. Tenemos una ventaja y es que Cat Noir está enamorado de Ladybug, así que a lo mejor podemos hacer algo por esa parte. Pero a ver qué tiene Chloe que contarnos y a lo mejor necesitamos ayuda de alguien. No sé, muchos misterios que de momento no podemos resolver. Habrá que esperar al próximo episodio, así que no os lo podéis perder.